qué momento descubrió que la fotografía sería un camino de vida? Bueno, no es una, digamos, no hay una fecha exacta, ¿no? Es un proceso. Tú me preguntaste cuál era la cámara de niño, yo usé una cámara que tenía mi padre. Y luego, cuando terminé el colegio, había una escuela de artes plásticas en la UNI, en arquitectura, estuve ahí año y medio. Y a partir de eso me conecté con la cosa con un curso de Robles Godoy en el cine. Y, digamos, la segunda parte de los 60, del 65 hasta casi, me interesó mucho tratar de hacer cine, cosa que en ese momento en el Perú era sumamente difícil, era una utopía. Pero a partir de eso hay que entender por qué la importancia de lo visual, ¿no? En la década del 60 fue una década que realmente cambió muchísimas cosas. Es muy difícil verla desde hoy día, si no la has experimentado, ¿no? Pero había una situación en la música, en lo visual, en la política, los movimientos, el movimiento cubano, el movimiento hippie. Hubo un cambio de mirada hacia el entorno y hacia las posibilidades, ¿no? Y una apertura muy grande, que le dio un valor a lo visual muy fuerte. Eso es importante saber, que las de discos o lo que fuera, las revistas gráficas, tuvieron un auge muy fuerte, y eso necesariamente es una influencia, muchas veces no se considera, pero es el fermento de ese momento, ¿no? Tuvimos varias posibilidades de hacer cine, pero en una medida muy restringida, y poco a poco yo me fui decantando hacia la fotografía como una cuestión que podía resolver personalmente desde su inicio, sin tener en cuenta mayormente digamos, de vida en ese sentido. A mí lo que me importaba era la... Entonces, Sí. ¿cómo ha cambiado la fotografía desde entonces, desde esa década hasta ahora? Bueno, es que no solamente los procesos han cambiado, sino la mirada hacia la foto ha cambiado muchísimo, ¿no? Para mí la fotografía fue una forma, cuando comencé a viajar por el Perú, obviamente yo no era reconocido como peruano. Entonces tenía muchísima frustración en ese trato que, viajando por mi país, era considerado un extranjero. La fotografía a mí me permitió como aprender a hacer mío un paisaje que me era muy fuerte para mí, ¿no? Y esa fue la motivación principal. Luego fue un aprendizaje totalmente personal. Mi primer rollo lo revelé en un baño con un papelito de Kodak. Y luego encontré gente de mi generación que estaba más o menos en lo mismo, ¿no? Como Fernando La Rosa y otra gente. Y tuvimos la suerte en ese momento de Mark White, importante fotógrafo de la primera mitad del siglo XX, en realidad, en Estados Unidos. Vino un par de veces a Lima y hicimos 2 talleres con él. Y fue una circunstancia totalmente imprevista. Y lo que trajo él era un personaje un poco dogmático, pero no solamente traía una forma filosófica de mirar a la foto, sino que tenía un proceso técnico muy relacionado a la visión, que fue algo que Ansel Adams y otros fotógrafos cultivaron en esa época, que se llamó el sistema de zonas, donde uno tenía, a partir de la exposición, de la medida de la luz, calcular el revelado que iba a tener ese negativo para determinar el contraste que iba a tener finalmente. Pero esto no era solamente un problema, digamos, artesanal, sino que sustentaba en una visión. Y eso fue muy fuerte, porque no teníamos ninguna educación formal, y luego encontramos un personaje que tiene una filosofía y una
técnica relacionada a esa filosofía, que marcó un estándar, digamos, de lo que debería ser una imagen. No hay que olvidarse que en los 60 los pocos fotógrafos que trabajaban en Lima guardaban sus secretos como si fuera oro, ¿no? O sea, cosa que era medio absurda. Pero ese fue el inicio, digamos, ¿no? Y luego hubo una conjunción de varias personas de más o menos de mi generación que terminamos juntándonos y formamos lo que se llamó el Grupo Secuencia, que hicimos por primera vez una galería de fotografía en Lima, ¿no? Hay que pensar que la fotografía no era considerada como hoy una cosa sujeta de ser expuesta fácilmente en una galería. Entonces el proceso fue un proceso como muy solitario en el sentido de que no había un reconocimiento al trabajo que uno hacía, ¿no? Y poco a poco, a partir de Secuencia, se fue creando una conciencia. Esto va paralelo porque de alguna manera también pasaba en los años 50 o 60, había muy pocos museos en el mundo que habían considerado la fotografía. Hoy día casi todos los tienen fotografía, ¿no es cierto? La otra cosa que es muy distinta hoy día es que en la segunda mitad del siglo, hasta la segunda mitad del siglo XX, los géneros fotográficos estaban muy separados. Lo que era prensa, de lo que era moda, de lo que era expresión personal, etcétera, ¿no? Hoy día eso se ha diluido. Digamos, uno mira la imagen no en función necesariamente de su primera intención, como podríamos decir, por ejemplo, una foto de prensa, como uno mira hoy día el trabajo, por ejemplo, de Robert Capa, y ha trascendido la noticia misma, ¿no? La foto ha cobrado una entidad propia y es una manera muy diferente de mirar la imagen de lo que teníamos, digamos, hace 40 años. Y ahora, para usted, ¿qué califica una foto que sea buena? Bueno, yo creo que hay una serie de... No se puede hacer una definición absolutamente cerrada. Mi propio trabajo ha evolucionado de una manera poco ortodoxa, si se quiere. O sea, las series de trabajo que yo vengo haciendo desde el 2008, más o menos, son muy diferentes a esta retrospectiva que terminó más o menos en el 97, ¿no? Y poco a poco esta ortodoxia de mirar a la técnica fotográfica, de la expresión desde un punto de vista así como, digamos, como la reverencia a un canon de tradición fotográfica, en mi caso, le he ido diluyendo. Porque, por ejemplo, el 2008 yo hice una muestra de donde usaba un sistema de una cámara muy pequeña digital, la primera cámara digital que alguien me regaló, tenía un sistema que hacía en un solo cuadro 16 pequeños cuadros, ¿no? Que creo que fue hecho para deportes, para poder seguirse. Entonces yo me interesé mucho en eso y me di cuenta además que tenía un sustento en el hecho de que nunca miramos, digamos, la perspectiva es un punto fijo en el espacio mirando, pero nosotros nunca estamos fijos en el espacio, ¿cierto? Nuestros ojos siempre están recorriendo de alguna manera. Entonces, la idea, uno podría decir que la fotografía fue inventada en el Renacimiento, porque la perspectiva es producto de una mirada óptica, ¿no? Y la cámara oscura produce en el Renacimiento una forma de entender el mundo que es la perspectiva. Y la cámara ha seguido haciendo eso y seguimos usándolo. Pero nuestra mirada es mucho más secuencial. Entonces trabajé con esto de una variación continua, ya sea que el objeto estaba en movimiento o yo movía la cámara frente al objeto. Y esto produjo una trama que después ha tenido, una vez me di cuenta que podía ser equiparado a una forma musical, ¿no? Como repetición, o cómo funcionan los textiles precolombinos también, que es lo mismo, ¿no? Una repetición con variación. Entonces, al final,
mis series han ido cambiando y lo que podría decir que una fotografía es luz fija, ya sea en una emulsión de plata o en un chip electrónico, ¿no es cierto? Lo que uno haga tiene que ver con un concepto que puede ser externo al proceso mismo de fijar la imagen, ¿no? Entonces, yo trabajé en, si puedes ver este catálogo, te voy a decir que trabajé de una manera muy diferente antes, ¿no? Pero finalmente lo que me interesan son los límites de la imagen fotográfica. ¿Qué más puede ser la imagen fotográfica, ¿no? Y no necesariamente estar referido a un punto de vista fijo en el espacio, describiendo una X situación. ¿Qué fotógrafos en su totalidad? Hay uno clave, pero le han Hay dos influenciado? claves. Es Minor White, que trajo lo que te he explicado, Sí. y luego en el año 76, 77, yo tuve una beca de Fulbright a Estados Unidos y un año antes había estado en Lima Aaron Siskin, otro fotógrafo modernista americano, ya fallecido también, que vino varias veces al Perú, hicimos y él me invitó al Rhode Island School of Design y me prestó su casa. Yo viví un año y fue interesantísimo porque este era un personaje que había sido profesor de fotógrafos muy importantes que venían a la casa y teníamos un diálogo constante, ¿no? Esas han sido, pero hay que pensar que siempre uno tiene influencias. Nadie escribe si no, ¿no? una novela si no ha leído una novela antes, ¿no? O sea, igual uno hace foto a partir de que ha visto fotos, que construyes una... Y ese proceso es muy importante en tanto que uno aprende de la mirada de otro, pero luego tienes que sacar de ahí lo que realmente te pertenece, ¿no? No es una imitación. De repente en algún momento estás mirando como el fotógrafo que te parece más interesante. Pero eso tienes que como digerirlo, digamos, para extraer de ahí algo que va a quedar que no estás muy seguro qué es, ¿no? Las preguntas finales, qué valor le da a una educación formal en la fotografía? Bueno, yo estuve en la fundación de lo que es hoy día el Centro de la Imagen, eso fue el año 93, que se llamaba el Instituto Gaudí, y fue un interés mío porque justamente yo no había tenido una educación formal, nunca la tuve. Y no es que, a ver, creo que hay cosas que hubieran sido mucho más sencillas si uno hubiera tenido una educación formal, porque inevitablemente uno va a tener lagunas en determinados aspectos que no fueron útiles en un momento inmediato. No es solamente el aspecto técnico, sino que te ayuda a ordenar tus ideas, ¿no? Porque hoy día la técnica, digamos, está casi en manos de todo el mundo, ¿no? Tienes tutorials de lo que sea. Entonces, se trata de otra cosa, se trata de cómo plantear lo que hace que una fotografía tuya sea personal, que lo que tú percibes pueda ser fijado. Pero eso, de alguna manera, ese orden te va a dar unos límites que te permiten ir creciendo en un proceso. Porque si no, estás medio perdido en esto, ¿no? Sin referentes. ¿Tiene alguna idea final o palabras de aliento para los jóvenes fotógrafos de la carrera? Les deseo mucha suerte porque el mundo ahora es mucho más difícil, aunque parezca mentira, de lo que era, porque hay muchísimo, ¿no es cierto? Encontrar qué es lo que realmente es importante para uno es muy difícil, porque la oferta es gigantesca. Yo partí de un mundo más chico. Era más simple entender lo que uno quería o comparar con lo que a uno personalmente le interesaba. Muchísimas gracias. ¿Está bien? Sí, perfecto.